Bien, el día de hoy vamos a ver este software, una introducción al software Inventor CAM, un software en donde se puede realizar la simulación de procesos de manufactura para luego utilizar la fresadora de 3 ejes. Entonces, hacemos una nueva pieza, nos ubicamos, luego vamos a coger una pieza ya preseleccionada de la biblioteca. Obviamente hay que tener instalado el módulo CAM. Vamos a la parte donde dice CAM y nos vamos a la parte donde dice examinar ejemplos y seleccionamos aquí el tutorial número 1. En tutorial número 1 podemos darnos cuenta las dimensiones de la pieza. Aquí podemos ir a los procesos, a las operaciones, a los bosquejos que tenemos. Aquí tenemos un boceto de cómo se generó esta instrucción. Luego tenemos esta otra, tenemos un empalme antes de ello. Aquí tenemos este empalme, el cual está conformado por un empalme de, aquí podemos ver, de 12 milímetros. Tenemos otra instrucción, tenemos otro boceto aquí. Aquí podemos ver las dimensiones para generar esta cajera especial. Y tenemos estos agujeros también, agujeros especiales con un proceso de escariado. En la parte superior tenemos un diámetro de 16 milímetros y una profundidad de 13. Y este agujero final, que es el pasante, que es de 5 milímetros. Entonces, para hacerlo en la realidad, esta pieza en bruto, pues vamos a la parte de CAM. Y en la parte de CAM tenemos esta cantidad de barras, de menús que se nos aparecen en esta interfaz gráfica. La primera es para simular, la segunda es para la zona de trabajo, que ya vamos a ir viendo, taladrar, fresado en 2 dimensiones, fresado en 3 dimensiones, fresado para varios ejes, cuando tenemos una fresadora de más de 3 ejes, para torno, para hacer corte láser, perfiles de corte con chorro de agua, corte láser o plasma. Podemos utilizar todas estas, este menú que está aquí desplegado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier cosa, tenemos que seleccionar qué pieza en bruto es la que se encaja a esta pieza objetivo. Vamos a la parte de configuración y automáticamente el sistema hace un escaneo y calcula las dimensiones del material necesario para cubrir con el volumen mínimo de la pieza en bruto con la cual se fabricaría esta pieza objetivo. Entonces aquí podemos definir el 0 pieza, simplemente haciendo clic aquí, acá. Entonces nosotros definimos el 0 pieza. Siempre utilizamos nosotros, al menos aquí, este cuadrante que sea en la parte, en la cara superior y en la esquina inferior izquierda, en esta zona. Eso, al menos, para nosotros es más cómodo utilizarlo ahí. Luego acá ya vemos cómo se nos calcula automáticamente el volumen, las cotas de la pieza. Vemos que hay un desfase lateral, superior e inferior. Si queremos nosotros superar estas dimensiones de la pieza en bruto, pues si queremos superarle aquí en la parte superior, pues aumentamos, miren, se nos va aumentando en la cara superior, 15 milímetros. Vamos a ponerle una distancia de 6 milímetros. Y también en la parte lateral, esto sí se aplica tanto para X y como para Y. En la anterior se hacía para Z. Entonces vamos a ponerle un desfase de unos 4 milímetros, puede ser. E inferior, bueno, vamos a dejarle ahí, que sea 0 milímetros. Suponiendo que la parte inferior ya está terminada, no hay que hacer ningún proceso de manufactura. Ponemos aceptar y ya tenemos la pieza lista para trabajar. Entonces vamos a hacer la primera operación o el primer proceso de manufactura. Para ello, entonces vamos a ir a hacer un planeado. El planeado es simplemente dejarlo bien terminado la parte de la superficie superior con este proceso cara o careado o planeado también se conoce. Entonces, automáticamente se nos genera esta ventana en donde se nos da la oportunidad de generar o de elegir la herramienta que vamos a utilizar. De ello, entonces, se nos despliega muchas herramientas de las que podemos hacer uso. Vamos a ir donde dice por tipo y vamos a coger de las fresas planas y se nos despliega todas las fresas con todos los materiales posibles. También podemos elegir obviamente por material o podemos elegir
aquí miren, podemos elegir por material, puede ser de acero de alta velocidad, recubierto de titanio, carburo, cerámica y otros. También podemos elegir si es que vienen si es que hay algún tipo de herramientas que viene con refrigeración interna, o si es simplemente con la refrigeración que se utiliza con la misma fresadora, pues bueno, se puede elegir aquí. También hay otras bibliotecas de ejemplo en base a materiales. Aquí tenemos de titanio, de bronce, de acero, de cobre, un acero con alto contenido de carbón, etc. Bueno, aquí hay una buena biblioteca de herramientas. Entonces, si vamos acá en tutorial métrica, a ver si nos aparece. No, esta es de 10, me hace falta una de 50. Ya, aquí tenemos una de 50 milímetros. ¿Sí ven? Entonces, esta de 50 milímetros la podemos utilizar, la seleccionamos, incluso nos va a decir, miren, nos está diciendo que se va a numerar con el número 1. Seleccionamos. Como es la primera herramienta que voy a ingresarla, entonces la voy a hacer con el número 1. Para no dañar este ejemplo que está aquí, vamos a grabarlo en otro lado. Vamos a poner guardar como. Por ejemplo, yo voy a ponerle en el escritorio. Nombre, ponle tutorial 1. Inventor CAM. Ya. Listo. Entonces aquí ya se graban todas estas operaciones de CAM. Entonces, no había guardado, no sé si se dan cuenta, no se grabó la operación de cara. Entonces vamos a utilizar otra vez. Vamos a llamar a este cara. Seleccionamos la herramienta. La de 50 milímetros ya se quedó precargada, ¿no? Seleccionamos. Y lo siguiente es decir, ¿qué parte? Eso es lo que me faltó la última vez antes de guardar. ¿Qué parte de la pieza quieres hacer el careado? Entonces yo selecciono, quiero llegar a esta superficie. Selecciono esta zona, miren, se selecciona todo este contorno. Y lo otro es decirle, bueno, aquí podemos ver las distintas alturas que se van a aplicar para retraer la herramienta, para profundizar y para repasar. Pero una de las cosas más importantes es si yo quiero aplicar varias profundidades. Si yo quiero hacer varias profundidades, yo lo había puesto en el modelo de la pieza en bruto que tenga un desfase superior de 6 milímetros y yo quisiera que se dé pasadas de 2 milímetros. Entonces aquí es donde le pongo pasadas de 2 milímetros. Si son 6, entonces al final serán 3 pasadas, ¿no? Aquí tenemos estos, miren, varias profundidades. Es decir, si yo quiero dejar una demasía de mecanizado en la superficie para cualquier proceso de acabado después, ¿no? Lo puedo dejar, ¿no? Miren, ahí vamos a dejarle este 0.1 milímetros, pues, por si acaso después quieran hacer un proceso de abrillantado, de cepillado o de acabado con alguna herramienta adicional, podemos dejar esta demasía. Una cuestión que se me había pasado es la velocidad de giro del cabezal. Esta velocidad se aplica según los parámetros que estaban cargados en la herramienta misma. Sin embargo, ya aquí yo puedo variar esto, ¿sí? Yo puedo variar esta velocidad. Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo voy a subirle a 1000 RPMs y automáticamente algunos de los demás se van actualizando porque tienen mucha correspondencia. Por ejemplo, la velocidad de superficie quiere decir la velocidad tangencial en la herramienta, que es la velocidad que se ve en función del radio. Otra situación muy importante es darle la velocidad de corte, aquí, esta, que es la velocidad con la que va realmente a ejecutarse. Entonces, estamos hablando de 460 milímetros. Podemos, si quieren, bajarle esto, podemos ponerle a unos 250 milímetros. Como les había dicho, esto se puede cambiar en base después a la experiencia. Ya si es que necesitan algo más, pueden ya cuando ejecuten el trabajo en la práctica, pueden cambiarle este valor, que sería el valor de F en la programación, y este sería el valor de S en el código. Esos dos parámetros son los más importantes. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos genera. Miren, ya tenemos aquí generada la ruta. Bueno, vamos a simularla. Vamos a simularla. Entonces ya una vez que tenemos generadas las rutas, miren,
aquí podemos ver que son de varios colores. Podemos anticipar que aquí las líneas azules es un G01. Las líneas verdes, un G02 o G03, en dependencia de cómo esté la dirección. Las líneas amarillas podrían ser un G00, un movimiento rápido. Un G01, un G0 es movimiento de interpolación lineal. Las verdes son interpolaciones circulares, ¿sí? Y las amarillas posicionamiento rápido. Miren, pues ahí podemos ver que ahí se ven, hay 3 líneas desfasadas para hacer el proceso de planeado. ¿Cómo sabemos esto? A la final, para ver cómo se vería el proceso de mecanizado, ponemos simular, seleccionamos el proceso primero, proceso de cara 1, simulamos y automáticamente nos aparece la herramienta. Con esto controlamos la velocidad de simulación. Entre más acá se hace más rápido y más acá se hace más lento. A la izquierda, a la derecha más rápido. Corremos y podemos ir viendo cómo va trabajando la herramienta. La primera pasada bajó 2 milímetros, la siguiente pasada otros 2 milímetros y va por la tercera para dejar a las dimensiones especificadas. Acuérdense que les habíamos dejado 0.1 milímetros de demasía en la superficie. Pues miren, si ya estamos de acuerdo con estas rutas, entonces lo único que tendríamos que hacer es venir aquí, decir, voy a ejecutar el procesamiento posterior o postprocesamiento, que lo que hace es generarme el código CNC para cargarlo en la computadora de la fresadora. Entonces venimos aquí a ejecutar procesamiento posterior. De aquí lo que tenemos que elegir es qué máquina tenemos nosotros, qué fresadora es la que tenemos. Entonces aquí vamos a elegir, en el caso de nosotros, es la Fagor 8055. Aquí, Fagor 8055. Elegimos la carpeta en donde vamos a guardarla. Por ejemplo, voy a coger el escritorio, el tutorial 1, que es la carpeta que estábamos manejando. Y esta carpeta aquí, en el puntito es donde se elige la carpeta donde se va a guardar. Entonces vamos a poner tutorial 1, seleccionar carpeta y ahí se guardaría. Y de aquí de antemano vemos la extensión, es con .pim, que es la extensión permitida para que reconozca el programa. Aquí podemos ponerle el nombre. El nombre para una fresadora Fagor tiene que ser siempre con números del 1 al 9 en 6 cifras. Entonces podemos poner, qué sé yo, 100 puede ser, ¿no? Y ponemos publicar. Al momento que ponemos publicar, ya miren, se genera este archivo en el cual se nos despliega después el editor HSM edit y podemos ver ya los códigos que pueden ser directamente ingresados a la fresadora. Sin embargo, ahí después tenemos que ver algún proceso de depuración al momento de cargar el programa. Por ejemplo, puede ser que este G43, como no tenemos otra herramienta aquí, podemos quitarla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Miren, aquí podemos ver que por colores se está agrupando los bloques. Por ejemplo, aquí podemos ver que estos bloques negros realmente son preparativos nomás. Este G53 ya hace una referencia que se mueva en función del 0 máquina, que se mueva al Z0. ¿Sí? Este es un comentario. ¿Sí? Aquí tenemos todos estos misceláneos que se elige la herramienta 1, se hace el cambio de herramienta, se selecciona a ese 1000 RPM, se arranca el generador, el cabezal, se enciende el refrigerante de aire o líquido, sí, este es el líquido. Y aquí tenemos, miren, estos bloques rojos, que lo que es, está diciendo que empieza con un G00, un movimiento rápido, y
los demás se mantienen activos. Miren. O sea, con los colores nosotros podemos decir que todo, desde la N60 hasta la N70, lo que tenemos es movimiento rápido. Luego tenemos aquí un G01 con Z3. Entonces, miren, aquí vemos que G01 estaba con verde. Aquí tenemos un N80, que lo que hace es una interpolación circular. Aquí podemos ver en G01 es con verde, otro G17, se están generando varios planos, se están eligiendo un plano XY y luego XZ. Entonces, aquí alertarlos con esta situación. ¿Por qué? Porque, al menos en la fresadora Fagor, estos cambios de planos para hacer una interpolación circular obedece a las entradas al planeado. Ya al momento de ejecutar es posible que algunas fresadoras, algunos CNC nos dé problema. Entonces, para esto, ¿cómo podemos evitar de que se hagan estas interpolaciones en otros planos? Vamos acá. ¿Dónde están estas interpolaciones? Vamos y nos vemos aquí. Estas son las interpolaciones. Miren, no sé si se dan cuenta que hay una curva que se está seleccionando el eje XZ y se hace un G03 aquí. Vamos a ver, aquí, esto es lo que se hace acá. A ver. Posterior, vamos a ir mejor a la carpeta. Aquí tenemos un G18. Miren, aquí con G18 se selecciona el plano XZ y se hace un G03, que es justamente esta curva de acá. Esto no es posible que nos dé un error. Entonces, ¿cómo evitamos este problema para que se haga simplemente una entrada recta, no esté haciendo un suavizado ahí con una interpolación? Entonces, venimos acá, editamos esta ruta y en la parte pertinente, me parece que es aquí, esta entrada, este radio está a 5 milímetros, ¿sí? Y nos está apuntando, miren, que ese es el radio que se va a aplicar. Para evitar que se haga una interpolación circular, entonces ponemos simplemente aquí 0 y ya no se aplica ningún radio, entonces ya se hace simplemente un proceso de interpolación lineal. Entonces vamos aquí a generar nuevamente el procesamiento posterior, ejecutar procesamiento posterior. Ponemos otra vez el programa, vamos a ponerle aquí en este caso 101 y vamos a publicar nuevamente y vamos a darnos cuenta que aquí ya no van a haber estos problemas de la interpolación. Podemos ver aquí, miren, ya no existe un G18 y ya no existe un G03, ¿sí? Eso ya se solventó, entonces ya no están siendo cambios de planos, que es lo que normalmente a nosotros nos ha generado problemas en la fresadora. Entonces, miren, este es el código que nosotros podemos simular. Ya después, más adelante, vamos a simular todo el código, pero vamos a terminar primero de hacer otros procesos de manufactura para proceder a simular todo el código. Entonces, el primer proceso que tenemos es el proceso de planeado. Vamos a seguir. Entonces, aquí hace falta definir cuál sería el siguiente proceso de manufactura pertinente que siga después del proceso de planeado. Entonces, vamos a hacer siguiente el proceso de taladrado. Entonces, taladrar está aquí. Vamos primeramente a recordar nuevamente qué dimensiones tienen estos agujeros para saber qué brocas tenemos que seleccionar. Entonces, vamos a ir al modelo y aquí en el proceso de agujero, aquí, estos agujeros, seleccionamos uno de ellos y recordamos nuevamente que este diámetro es de 16 milímetros y una profundidad de 13.2. Ese es el proceso del escareado. Y al final, cuando hagamos este primer agujero, luego pasamos por el centro de él y hacemos el proceso del agujero de 5 milímetros de diámetro. Ya, entonces vamos primeramente a hacer un agujero vamos a recordar nuevamente, de 16 milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que elegir? Una herramienta menor o igual de 16 milímetros. Una broca. Puede ser una fresa o una broca. Podemos elegir nosotros una broca. Entonces vamos a taladrar. Elegimos la herramienta. ¿Sí?
Supongamos que aquí no está, ¿sí? Supongamos que aquí no existe y no existe en el almacén de herramientas, no existe esta herramienta. Podemos crear una nueva aquí, esta nueva herramienta. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer esto. Pero por el momento vamos a coger aquí una taladrar, ¿sí? Taladrar y vamos a buscar la de 16 milímetros. Mira, aquí tenemos desde muchas dimensiones, son muy pequeñas estas, vamos a bajar hasta ya, casi estamos llegando 16, 25, aquí estamos las 16. Hay muchas de 16. ¿Y en qué se diferencian? Pues venimos acá, miren que distintas tienen distintas velocidades de giro del cabezal o velocidad del lucillo. Hay unas que trabajan a 1200 RPM, otras a 760, otras a 270 RPM. Acá, y el avance de corte, o sea, el avance de penetración, es en milímetros por minuto, tienen distintos. Podemos elegir, obviamente, ¿y esto a qué obedece? Al material con lo que están hechos. Miren, las de aluminio son más fuertes que las de bronce, ¿sí? Obviamente, las de aluminio puedo esforzarlas tanto en la velocidad del lucillo como en la velocidad de corte. Vamos a elegir una de alto contenido de carbono, por ejemplo esta, de 16 milímetros. Seleccionamos que trabajaría a 270 RPM con una velocidad de profundización de 43 milímetros por minuto. Entonces seleccionamos esta de aquí. Lo siguiente, miren, aquí ya se copió los parámetros ya que era 200 RPM y una velocidad de penetración de 43 milímetros por minuto. ¿Sí? Si quieren cambiar esto, pueden cambiarlo aquí. ¿Sí? No es fijo. Si ustedes saben que esa herramienta puede soportar más RPM, podemos ponerle aquí 500, ¿sí? Recordarán, este es el valor que le puse aquí, después esto tiene que reflejarse en el código que se genere, y a lo mejor puede decir, no, esto yo puedo llegarlo a 100 milímetros por minuto tranquilamente. Bueno, esto ya depende mucho de la experiencia. Lo siguiente es seleccionar a qué agujeros voy a hacer. Entonces le digo, voy a hacer, no tengo que seleccionar los de abajo, ¿sí? Tengo que seleccionar los de arriba. Automáticamente él calcula, miren, que él tiene que ir por el centro y trasladarse solo hasta donde llega en la cara, la profundidad. Él ya sabe que había 13 milímetros de profundidad, ¿sí? Entonces, miren, ya se calculó aquí una ruta. Miren, aquí ya se calculó una ruta en donde en la línea amarilla me dice la velocidad a movimiento rápido y la línea verde la velocidad de penetración. Seleccionamos este y en función, si yo tengo más agujeros, voy seleccionando y obviamente primero se va a hacer el que primero genere, primero seleccione, luego voy acá, selecciono esta cara y ya miren, se hizo una línea entre ellos amarilla, que es la línea de posicionamiento rápido. Aquí podemos ver, miren, las distintas alturas que se van a manejar. Bueno, no hay más, es muy sencillo el proceso de taladrado. Podemos poner aceptar y ya se generó las rutas. Vamos a simular. Vamos a hacerlo lento. Y ahí vemos cómo se ejecuta el proceso de taladrado. Bueno, aquí está diciendo que optimizar el orden. A veces cuando se le pone optimizar orden, él elige el orden más conveniente. ¿Sí? O podemos poner el orden seleccionado. Vamos a ver si me hace caso ahí con el orden seleccionado. Vamos a simular. Esperemos que haga caso. Ahí sí. ¿Sí ven? Entonces, si le dejamos optimizar el orden, él genera según lo que él crea lo más óptimo. Pero si yo seleccioné primero este agujero, obviamente primero ejecuta este taladrado y luego el siguiente. Aquí igual manera podemos generar otro procesamiento posterior. A este lo podemos grabar con otro nombre, podemos llamarle 100, 200. ¿Sí? Ya sabemos que
Este es el código para taladrar, ¿sí? Y aquí vamos a verificar un poco los parámetros. Miren, es muy pequeño, es relativamente pequeño. Aquí podemos darnos cuenta, miren, aquí el F100, si se dan cuenta que este parámetro lo había determinado yo, y la S500. Entonces está haciendo caso de los parámetros que le he puesto yo al momento de asignar la herramienta, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, el G80, que es el taladrado. Y con G80, ya, aquí tenemos el proceso de taladrado, sí. El G81 es el proceso de taladrado, ¿sí? Entonces, aquí no estamos viendo que el software Autodesk Inventor CAM no utiliza G01 como lo hacen otros softwares que yo he visto para hacer procesos de taladrados. Está utilizando un ciclo fijo de G81, que G81 es un proceso de taladrado, ¿sí? Y con G80 termina este proceso. Aquí empieza el siguiente agujero y termina inmediatamente. ¿Dónde se hace? Aquí están las coordenadas del agujero, la velocidad, perdón, este es el plano de referencia, y esta es la profundidad total del agujero. Miren, aquí es 16, pero ustedes me dirán, pero la profundidad era de 13.2, 13.5. Aquí, acuérdense que la profundidad de este agujero es con referencia al plano de referencia. Entonces, ya le calcula cuánto debe ser para llegar a las dimensiones correctas. Entonces, miren, aquí tenemos los dos procesos de taladrado. Si está bien, lo cogemos, lo simulamos y vemos si está bien en la práctica y hacemos los ajustes respectivos. No les va a funcionar 100%, hay veces que hay necesidad de ajustarlo según la sintaxis. Sí, otra cosa que hay que tomar en cuenta, esto es retroceso al plano de referencia, el G98. Para que funcione el G98 se lo debe poner después del G81, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer los ajustes respectivos. Tanto aquí como, bueno, acá también puede ser. Ya, sí, esto sería principalmente los ajustes que se podría hacer. Bueno, se puede optimizar algún tipo de código. Estoy aquí, que son comentarios, se los puedo quitar. Esta última línea, que no queden vacías. Y de esta forma podríamos después, más adelante, probar si corren en la máquina, en el simulador. Ya, guardamos. Entonces, hasta ahora tenemos, miren, dos códigos. Acuérdense que el primero fue el que le hicimos una modificación por esta situación del radio y que se cambiaban los planos para la entrada del planeado. Entonces, al final lo desecharíamos. Nos quedaría el 100, 101 y 100, 200. Este para el planeado, este para el taladrado. ¿Sí? Vamos a hacer otro proceso. Después de hacer el taladrado de estos agujeros grandes del escariado, vamos a hacer los agujeros pequeños, ¿sí? Estos agujeros que se ven acá. Estos chiquitos de aquí, de 5 milímetros. Para eso vamos a utilizar otra herramienta, ¿sí? Miren, cada vez que me voy acá al modelo y acá se me generan unas cruces, eso quiere decir que yo tenga que hacer otra vez correr la generación de rutas, ¿sí ven? Eso tengo que hacerlo cada vez. Entonces vamos a ir al proceso de taladrado y elegimos una herramienta, tiene que ser igual o menor que 5 milímetros. Entonces vamos a elegir una herramienta, bueno, aquí me está apareciendo una de 5 milímetros, ¿sí? Podemos seleccionarla a ella y elegimos estas caras, no las de acá arriba, porque estas ya se hicieron, estas caras de aquí, y automáticamente el software coge esas coordenadas para calcular estas rutas, estas toolpaths. Yo creo que aquí podemos darle a optimizar orden, podemos decirle que coja en el orden que yo seleccioné. Ponemos aceptar. Miren,
antes de pasar, vamos a revisar un poco las propiedades del mecanizado. Son 5000 RPM. Obviamente, miren, entre menos radio tenga, se puede aumentar la velocidad, ¿sí? Esto es por la velocidad tangencial que tienen en estas velocidades de superficie, ¿no? Se puede las fresas, perdón, las brocas y fresas más pequeñas de menos diámetro, se puede aumentar la velocidad. 5000 me parece bien, quizás esto está un poquito muy alto, podemos bajarlo. Voy a poner a 500 milímetros por minuto. Esta es la velocidad para sacarlo. Una vez que está abajo, sacar esta 1000 de retracción o de salida, que es lo que se aplica al G98. Entonces, ya, eso sería lo más importante. Ponemos aceptar. Vamos a simular este código. Lo corremos. Miren ahí. Visualmente, ya nos podemos dar cuenta de que esta herramienta sí es suficiente como para llegar al final. Hay que tener mucho cuidado que no va a haber una colisión con el porta herramientas, ¿sí? Si es que nos damos cuenta de eso, hay que modificar esta herramienta. Hacer una nueva herramienta con una longitud suficiente de tal manera que no colisione el porta herramientas con la superficie de la pieza en bruto. ¿Sí? Entonces, esto sería el proceso de taladrado para hacer el agujero pequeñito. Nos quedaría hacer esta isla que está aquí, esta cajera con isla, ¿no? Entonces, para eso vamos a coger un de los procesos de fresado 2D, hay el que se llama vaciado 2D. Elegimos vaciado 2D, elegimos una herramienta, pero antes de elegir una herramienta, tenemos que verificar, lo más importante que debemos dar cuenta son estos radios de aquí. Es decir, elegir una herramienta que no sea de un radio mayor que este empalme, porque si no va a adoptar el radio de la herramienta. Entonces, ¿cómo nos percatamos de esto? Vamos acá a este bosquejo y nos damos cuenta que aquí el radio es de 26.6. Es decir, nosotros no podemos elegir una herramienta mayor de 26.6. Entonces, yo no voy a elegir una tan grande. Vamos a elegir, qué sé yo, puede ser una de 16 milímetros, ¿sí? En dependencia de lo que tengamos nosotros en el taller o en el laboratorio. Podemos elegir una de 14, 16 milímetros. Una de 16 yo creo que es conveniente, ¿sí? De tal manera que me deje también un acabado. Puede ser también, otra cosa que tenemos que dar en cuenta es que esta herramienta pueda atravesar por la isla, ¿sí? Entonces vamos a verificar nuevamente el bosquejo. Miren, y damos cuenta que tenemos una distancia, aquí tenemos, este es diámetro 80 y este es diámetro 40, es decir, una diferencia de 42, es decir, hay una diferencia de 38. Está claro de que no podemos elegir una herramienta mayor a 19 milímetros porque no entraría aquí. Bien, vamos entonces a elegir, inicialmente estábamos pensando elegir la herramienta de 16 milímetros, venimos aquí donde dice vaciado 2D, elegimos una herramienta, vamos a ver si aquí nos aparece una herramienta, si no existe aquí, vamos a poner aquí por tipo una fresa plana, y vamos a buscar de la biblioteca, aquí hay una de 16 milímetros, miren, varias, y en función del material vamos a coger que sea una de alto contenido de carbón, está, que trabaja a 1090 de RPM, hay una velocidad de corte de 3,49 milímetros por segundo. Seleccionemos este de aquí. Sí, podemos ponerle esta que sea 400 y redondearle a 1000. Sí, este valor lo tenemos bastante presente a la hora de que se generan los códigos. Entonces, luego de seleccionar parámetros, seleccionamos a dónde quiero hacer la cajera, porque esta no es tan inteligente el programa para saber que aquí, dónde hacer la cajera, ¿no? Aplicar el proceso de vaciado. Entonces digo, esta cara inferior es la que quiero aplicar.
aquí. Y automáticamente él coge esta cara inferior como el objetivo a seguir para hacer el vaciado. Aquí, entonces, aquí nos aparecen las alturas. Si queremos dejarlo también, miren, tanto a nivel axial o en la parte de abajo o en la parte del costado, algún demasía de mecanizado. Bueno, por defecto lo está dejando 0.5 milímetros, vamos a dejarle así. Si queremos darle una pasada para el acabado, ¿sí? Lo podemos hacer. O si no, podemos no ponerle. Lo que sí podemos decirle que queremos hacerle varias profundidades. Es decir, si vamos a consultar antes de hacer qué profundidad tiene esta instrucción. Entonces, antes de generar, vengo acá a la instrucción 2, miren, y consulto. Pongo aquí propiedades, o doble clic, también doble clic, y vemos que la profundidad tiene 13.2 milímetros, ¿sí? Esa es la profundidad de la instrucción, es decir, yo puedo calcular que pudiera ser en pasadas de 4 milímetros, puede ser, para que se hagan 3 pasadas. Entonces podemos ponerle aquí, acá cuando generamos otra vez el vaciado 2D, seleccionamos la herramienta, la de 16 milímetros, miren, ya se quedó almacenada en los últimos que estoy utilizando. En tutorial, si ven, ya se va cargando, la estoy cogiendo, ya no tengo que buscarla otra vez. Y obviamente se me selecciona se me selecciona con lo que estaba en la biblioteca. Entonces, si quiero cambiarlo, tengo que cambiarlo otra vez manualmente aquí, 500. ¿Qué más le cambiamos aquí? La tolerancia, varias profundidades. Entonces, para que hagan varias profundidades, miren, que no se haga de una sola. ¿Para qué hacemos varias profundidades? Para que no sufra la fresa, no sufra la herramienta. Podemos decirle que haga en varios niveles. Porque puede ser que una bajada de 13 milímetros y luego comience a abrir. La herramienta obviamente viene como a calentarse, viene a chillar, viene a sufrir. Entonces, para evitar este proceso de dependencia del material que estoy trabajando en la pieza en bruto, pues yo tomo la decisión de hacer varias profundidades. Entonces, en este caso voy a decir que haga profundidades de 4 milímetros. Así van a quedar. 4 milímetros de máximo. Ponemos otro parámetro por aquí. Ya, otra cosa. Si elegimos esta entrada tipo la rampa, que es la forma de penetrar la herramienta antes de hacer la isla o el vaciado. Entonces, hay varias estrategias que pone el software Inventor CAM, pero no todo, cuando el hecho que estén ahí no quiere decir que todos funcionan. Es decir, nosotros tenemos problema en utilizar esta herramienta de hélice. Miren, aquí viene hélice, predeterminadamente elige el hélice. Sin embargo, nosotros al momento de ejecutar estos procesos de entrada helicoidal, nos da problemas. Entonces, debemos deshabilitar esta rampa con hélice. Podemos utilizar una herramienta de penetración, puede ser, que es una herramienta que primero penetra hacia un taladrado y luego comienza a abrir. Eso es lo más importante. Que si vamos a utilizarla con una fresadora Fagor, especialmente 8055M o similar, hay que deshabilitar esta penetración, este tipo de rampa con hélice, no utilizarla con penetración. Ponemos aceptar. Me falta seleccionar la cara. Aquí. Voy a seleccionar la cara. A ver, vamos a ver otra vez. La rampa penetración. Si está seleccionada la herramienta. Ya, aceptar.
Perfecto. Miren, ya se generaron las rutas. Ya se generaron las rutas. Se han hecho 1, 2, 3, 4, 5 rutas para llegar a la... Él calcula automáticamente en función de las configuraciones. Quizás le puse muy poco la base, la penetración, pues si veo que hay muchas líneas, digo, me va a consumir mucho tiempo. Pues le cambio el parámetro. Simplemente vengo acá en donde dice pasadas, perdón, varias profundidades, le aumento este valor, le pongo a 5 milímetros. Sí, a 5 puede ser, 5 milímetros. Y miren, esto va bajando, ya se bajó a 4. ¿Sí ven? Esto altera esta parte. Vamos a correr la simulación. ¿Sí? Y miren, penetra, comienza a abrir un triángulo, se va por atrás, hace otro barrido por el frente, retrocede y comienza a hacer la siguiente penetración, la siguiente pasada, hasta que alcanza la cota inferior. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito el proceso de simulación. Esto lleva un poco más de tiempo, pero de esa forma también la herramienta sufre menos. Si estamos de acuerdo con esto, generamos otra vez las rutas, porque hay unas que están como con una alerta, con una cruz roja. Generamos las rutas de todo. ¿Sí? Se genera todo. Y ejecutamos el procesamiento posterior, le cambiamos el nombre, ponemos 100, 300, por ejemplo. Cualquier número puede ser, yo lo estoy cogiendo así y automáticamente se despliega el editor. Y aquí podemos ver, aquí sí ya tenemos más líneas, ya tenemos alrededor de casi 300 líneas de código. ¿Sí? Entonces aquí hacemos los ajustes respectivos y nos estamos dando cuenta que cada herramienta tiene un código. ¿Sí? Tiene un código diferente. Vamos a ir por el último proceso de manufactura, que es el que ya me dejaría el contorno en las dimensiones correctas. Una cosa que debemos tener en cuenta es este empalme de cuánto es. Entonces venimos acá al modelo y aquí en el empalme nos damos cuenta que este es un empalme de 12 milímetros. Es decir, no puedo elegir una herramienta mayor que 12. Porque ya entonces ya adoptaría, si le pongo una de 3, ya adoptaría la de 3. Porque es imposible que entre aquí esta parte sin alterar el radio. Entonces tendría que ser una de 12 o menor que 12. Entonces vamos a elegir acá el contorno. Para hacer el contorno o perfil en otro software, por ejemplo en SolidWorks se le conoce como perfil o profile. Aquí le llama contorno 2D. Vamos a elegir una herramienta, una fresa de 12 milímetros. Bueno, no la tenemos aquí. Pero digamos que yo quiero hacer mi propia fresa. De acuerdo, yo tengo mi fresa en el taller o en el laboratorio y quiero poner una nueva fresa con las dimensiones personalizadas, como lo que yo tengo. Entonces, vengo aquí, pongo nueva herramienta. ¿Sí? Automáticamente me genera, miren, la 6, porque me está cogiendo de acuerdo a los que está cargado aquí, las que están disponibles. Esto puedo cambiarle, ¿sí? Siempre y cuando elegir una que no esté repetida. Aquí le ponemos el material, ¿sí? Vamos a dejar esta de acero. Vamos a poner por nebulización, es decir, que se refrigera por esta manguerita externa, o sea, que se activa con M08. Sí, esto, venimos acá a las dimensiones. Miren, y aquí es donde se aplica, yo puedo cambiar estas dimensiones. Miren, aquí yo le voy a decir no es de 8, sino de 12. ¿Sí? Voy a poner una de 10, para que sea menor. La longitud del cuerpo, 50 milímetros. Me parece bien. Me parece bien, ¿por qué? Porque esta herramienta tiene que sobrepasar. Voy a salir un poco de aquí para explicar esta parte. Tiene que ser mayor o igual que esta altura. ¿Para qué? Para que esto no choque, el portapinzas o el portaherramientas no choque con la superficie. Antes de hacer esto vamos a verificar
este parámetro, esta instrucción primera, de cuánto fue. Venimos aquí y vemos que esto es de 29.2. Es decir, que la herramienta tiene que tener una longitud libre desde la punta de la herramienta hasta el elemento de sujeción del portapiezas o del portapinzas de 29.2. Entonces vamos a garantizar de que por lo menos tenga una distancia de 29.2 o más. Se sugiere que sea más. Entonces, al momento de generar la herramienta, vamos otra vez aquí a ir a contorno 2D. Herramienta, habíamos dicho que vamos a generar una nueva. No sé si se quedó grabada aquí. No, no se quedó grabada. Entonces vamos a elegir una nueva herramienta. Ya miren, las 6 aquí nos habíamos quedado. Vamos a elegir una de 10 milímetros, pero garantizar que esto sea mayor que 29.2. Bueno, con 50 ya se garantiza. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, pero esto yo tengo que definirlo de acuerdo a lo que tengo yo realmente en la realidad. O sea, no vaya a ser que yo tenga una de 50, pero que la metí tanto a la herramienta que quedó solo 28. Hay que garantizar que esta distancia sea de 29.5 o más. Yo lo voy a poner que voy a garantizar una distancia de 30. ¿Sí? Aquí hay un problema, esto tiene que ser mayor. Vamos a decir que de acuerdo a la herramienta, la longitud total, que sea de 50 puede ser. ¿Sí? Aquí el diámetro del eje de 10 milímetros, adopta el mismo de acá. La longitud saliente, ¿sí? Que es ya la parte, a ver, esto es lo más importante. Esto es la parte activa, la longitud del surco, que es donde tiene las cuchillas para ejecutar el proceso de corte. Esto de acá no ejecuta corte, miren, los 10 restantes no ejecuta corte. Yo tengo que tener claro que son la longitud del surco que es la que me ejecuta corte. Es decir, que yo no puedo hacer de una sola pasada porque acá tenía 29.2. Entonces yo tengo que tomar en cuenta que por lo menos tengo que hacer 2 pasadas. Es decir, voy a hacer bajadas de 20 en 20. O menor de 20. Vamos a ponerle de 15. ¿Sí? Nos ponemos aceptar. Seleccionar. Miren, y no me apareció el portapienzas. Bueno, no hay ningún problema. Ponemos otra vez herramienta. Elegimos esta herramienta de la número 6 que era. Y como no tiene el portafresas o portapinzas, vemos aquí cuál de ellos tiene. Ah, ya, sí, el de 16 sí tiene. Entonces le digo soporte copia. Hago una copia de ese soporte y aquí vengo a la de 10 y le digo pegar soporte. Y automáticamente esto es un efecto visual nomás. Se copió, miren, el soporte o el portafresas. Y ahí aparece acá, ¿sí ven? Y aquí, miren, se está adoptando las velocidades bueno, yo no lo seleccioné esto. Hay una parte que todavía me faltaba por seleccionar. Entonces vamos a ir a seguir editando. Miren, aquí recién yo seleccioné las dimensiones, pero acá, aquí en esta parte, aquí miren, se selecciona la velocidad del lucillo. Entonces yo reviso los catálogos de los fabricantes de las fresas, de la fresa que tengo, cuánto es lo que yo puedo aumentar dependiendo del material. Máximo 5.000, bueno, yo en mi aplicación, en este corte, en este contorno 2D, le voy a aplicar para que me deje un buen acabado, le voy a dejar a 3.000 RPM. Y aquí tenemos la velocidad de avance de corte. Esto está mucho, entonces vamos a dejarle unos 500 RPM. ¿Sí? Aquí en sentido horario o antihorario. Obviamente hay que verificar cuál es el sentido de corte, no va a ser que yo elija al revés, pero casi la mayoría vienen en sentido horario. Ponemos aceptar. Aquí me está diciendo las operaciones son sugerentes. Ponemos que sí. Okay, que adopte los que yo puse. Seleccionar y miren aquí ya se adoptó lo que yo puse, los valores. Aquí. De 500 aquí de corte y de velocidad de lucillo de 3.000 RPM.
Ya, entonces, ahora sí tengo que seleccionar a dónde voy a hacer este contorno. No le puedo seguir a hacer arriba porque me le hace arriba y lo que va a hacer es simplemente darle una pasadita por arriba. Yo quiero que me corte todo hasta dar acá abajo. Entonces, pongo aquí, selecciono hacia donde quiero llegar y miren, aquí está el sentido. Yo puedo cambiarle, que sea en sentido horario o en sentido antihorario el perfil o el contorno. Vamos a decirle que se haga en sentido horario. Y otra cosa, aquí las pasadas, varias profundidades. Y por defecto me pone 10 milímetros. Le había dicho que esto depende mucho de la longitud de la parte activa. Habíamos dicho que esto sea conveniente que sea 15, porque acá tenía 20, pero vamos a ponerle 15 para que no sufra tanto. Con 15, con 2 pasadas prácticamente lo podría hacer, ¿no? Para llegar a los 29.5. Y otra cosa aquí, no se le pone rampa, no necesitamos rampa aquí, o sea, entrada y aceptar. Vamos, seleccionamos aquí, miren, ya se generaron tres trayectorias. Aquí está la entrada. Vamos a simular. Y tenemos la primera pasada. Penetra la siguiente pasada. Vamos a verificar un poquito ahí visualmente que no choque. Y si choca, quiere decir que tenemos que... si ven que se está colisionando, se pone de rojo. O sea, esa es una alerta. Es que lo que tenemos que hacer ahí es aumentar la longitud de la herramienta. Venimos acá, elegimos esta herramienta, editar. Y en esta parte, a ver, aquí, miren, ya no me deja editar esta parte. Entonces vamos a tener que elegir una nueva. ¿Sí? Vamos a tener que elegir una nueva. Vamos a elegir una nueva, seleccionar, a ver, les repito, aquí que pongo herramienta de selección y digo voy a generar una nueva, o déjenme ver si puedo editarla aquí. Herramienta de selección, editar. Ya, ahí sí. O sea, tengo que venir acá, editar. Y aquí tengo que aumentarle esto. Tengo que aumentarle porque ya estoy viendo que me está colisionando. Entonces vamos a ponerle como estaba, 50. Esto obviamente tiene que ser 60. Obviamente en la realidad esto tiene que quedarse, ¿no? Aceptar. Ok. Seleccionar. Y ya se generó otra vez. Vamos a ver cómo nos va ahora. Si vemos que el portapinza se vuelve rojo, nuevamente eso es una idea de que hubo colisión. Ahora estamos viendo que no hay problemas hasta ahora. Se ejecuta el proceso de mecanizado. Ya. Visualmente incluso nos damos cuenta que no hay colisión. ¿Sí? Cerrar. Y este último lo cogemos y vamos a ponerle 100, 400, que es el proceso de contorno 2D. Lo guardamos. Obviamente ya se está guardando solo para favor 8050 y aquí tenemos todo este código. ¿Ya? Entonces, esto lo tenemos que simular uno por uno, o si tenemos un cambiador automático, ¿sí? En la fresadora, es decir, que me haga los cambios de herramienta de forma automática. Entonces podemos generar todo el código en un solo archivo, es decir, no tener 4 archivos, uno para el planeado, otro para el taladrado, otro para la cajera y otro para el contorno. Sino tener uno solo que me unifique todo esto de aquí, pero que corra de una sola y que haga el cambio automático de herramienta. Obviamente tengo que verificar si mi máquina, mi fresadora, tiene cambiador automático de herramienta. Entonces, si tenemos el código automático de herramienta, el cambio automático de herramienta, tenemos un almacén,
yo tengo que ubicar según lo que está aquí. La T1 tiene que estar ubicada ahí, esta herramienta en el cambiador. La T4 y así como está. La T6 tiene que ser una herramienta con estas características, la que esté cargada en el almacén o en el magazine de herramientas. Para que me funcione, porque si no, estaría haciendo una cosa que va a generar un problema grande. Van a elegir otra herramienta que no es. Entonces aquí están generadas, miren, según las T's. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ponemos clic derecho, aquí donde dice, puede ser aquí o puede ser acá. Vamos aquí en configuración 1, decimos generar ruta de herramienta, perdón, ejecutar procesamiento posterior todo. Cuando elegimos, vemos que está todo, va a ejecutar todo, pues vamos a ponerle que este sea el 100, 500, ¿ya? Seleccionamos y me genera un solo archivo. Y aquí me genera desde la herramienta 1 hasta la 6. Vamos a ir viendo. Y ahí se unifica todo hasta la herramienta 6. Vamos a ver dónde está la herramienta 6. Aquí está. Y aquí lo nuevo es que se está ejecutando. Cada vez que selecciono una herramienta nueva, está el código M6 o M06, que es el que ejecuta el cambio de herramienta de una a otra. Es decir, si estaba activa la herramienta, aquí la herramienta T3, acá se hace el cambio a la herramienta T5 y luego a la T6. ¿Sí? Miren, aquí estamos hablando ya que el código total está alrededor de 500, más de 500 bloques de programación, que estos luego los vamos a simular en el simulador Unisoft y también en Favor, a ver qué problema se nos va a ir presentando para que sea ejecutable. Entonces, de esta forma, miren, nosotros tenemos ejecutado el código para que se haga todo el proceso de manufactura. Si queremos simular todo, pues ponemos aquí simular y va desde el primer proceso de planeado, el de taladrado, el de cajera y por último el de contorno 2D. ¿Sí? Esas son las operaciones básicas que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el fresado en 2 dimensiones para un proceso de manufactura asistido por computador y que está enfocado hacia una fresadora Favor 8055M de 3 ejes.